A ver, situémonos. Año 1928. A Virginia Woolf le encargan dar una serie de charlas sobre las mujeres y la ficción. Pero ella, en lugar de dar una conferencia al uso, convierte esa invitación en una de las investigaciones más bestias y reveladoras que se han escrito sobre la creatividad, el dinero y la libertad. Así que vamos a meternos de lleno en su ensayo, Una habitación propia, para desgranar qué fue lo que descubrió. La pregunta de la que partió Woolf, ojo, parece sencilla, pero tiene muchísima miga. ¿Por qué tan pocas mujeres han dejado huella en la gran literatura? Y a ella no le valían las respuestas de siempre, ¿sabes? Quería ir a la raíz del asunto, a las condiciones materiales, a las condiciones sociales, que durante siglos habían silenciado la voz creativa de las mujeres. Y en vez de soltar un rollo teórico, lo que hace Woolf es algo mucho más interesante. Nos invita a acompañarla en su propia investigación, a seguirle la pista en un viaje para encontrar respuestas en el mundo real. ¿Y dónde empieza todo? Pues en Oxbridge, que es como una mezcla ficticia entre Oxford y Cambridge. Y es ahí, en pleno corazón del saber masculino, donde encuentra las primeras pistas. Pero no en los libros, ¿eh? Las encuentra en los comedores y en las puertas cerradas de las bibliotecas. Y esto es genial para entender la primera gran barrera, lo material, la pasta. Woolf nos describe con todo lujo de detalles el almuerzo en la Facultad de los Hombres, un auténtico festín con lenguado, perdices, buen vino. Algo que, claro, eleva el espíritu y anima a tener conversaciones brillantes. ¿Y qué pasa en la Facultad de las Mujeres? Pues la cena es de batalla, carne de res, ciruelas y agua. Su conclusión cae por su propio peso. Es imposible pensar bien, amar bien o dormir bien si no se ha comido bien. La pobreza material sencillamente asfixia la creatividad. Pero claro, la cosa no se quedaba solo en la comida. A la propia Woolf le prohíben pisar el césped que estaba reservado para los académicos, y para colmo le impiden entrar a la biblioteca. Y aquí es donde ella ata cabos. La falta de dinero y las puertas cerradas son en realidad dos caras de la misma moneda. Son la exclusión sistemática de las mujeres de los lugares donde se genera el poder y el conocimiento. Vale, una vez que nos ha puesto en situación que hemos visto las barreras físicas, Woolf saca la artillería pesada. Como apenas hay datos históricos sobre cómo vivían las mujeres de a pie, recurre a la ficción para contarnos una verdad mucho más profunda. Nos pide que hagamos un ejercicio de imaginación, que pensemos en una figura trágica, la hermana de Shakespeare. Le pone nombre y todo, Judith. Y que quede claro, Judith no existió de verdad. Es un experimento mental potentísimo para explorar qué habría pasado si una mujer de la época de Shakespeare hubiera nacido con un genio igualito al de su hermano. Y en esto Woolf es súper tajante. Judith no es menos que William. Para nada. Tiene exactamente el mismo talento, la misma imaginación, las mismas ganas de comerse el mundo. Porque el genio, nos dice, no entiende de géneros, nace donde le da la gana. Pero claro, aquí es donde sus vidas se separan de una manera brutal. Mientras William va al cole, aprende latín, gramática, a Judith le toca quedarse en casa. Su trabajo, pues, remendar calcetines, vigilar el guiso y, sobre todo, no perder el tiempo con libros y tonterías. Y antes de ser siquiera una adolescente, su futuro ya está escrito. La han prometido en matrimonio. Pero Judith tiene ese fuego dentro, ¿no? Y hace lo mismo que su hermano, se escapa a Londres para perseguir su sueño. Pero en lugar de oportunidades, se da de bruces con la realidad. Puertas cerradas, risitas, burlas. Un director de teatro se ríe en su cara, le dice que es impensable que una mujer actúe y encima le hace insinuaciones. Su sueño choca contra un muro de prejuicios. Y el final, bueno, el final es tan trágico como inevitable. Sola, embarazada y sin ninguna posibilidad de desarrollar su arte, Judith se quita la vida. Su genio, que era tan inmenso como el de su hermano, nunca llegó a florecer. Quedó aplastado por un mundo que no estaba hecho para ella. Y su tumba, anónima en un cruce de caminos, es el símbolo de todas esas artistas, de todo ese genio que la historia simplemente silenció. Pero ojo, después de contarnos esta historia tan desoladora, Woolf no nos deja ahí, hundidos. Al contrario, utiliza la historia de Judith para plantear la pregunta clave. Si a un genio como el de ella se lo cargaron las circunstancias, ¿qué narices hace falta para que un genio así pueda sobrevivir, pueda florecer? Y su respuesta es, sorprendentemente, directa, muy terrenal. Lo primerísimo que necesita una mujer para escribir es dinero. En concreto, una renta fija de 500 libras al año. Que a ver, no es que te hicieras rica, pero era lo suficiente para ser independiente, para no tener que depender de nadie y para no gastar tu tiempo y tu energía en trabajos que te consumen. Y junto a la pasta, lo segundo esencial, una habitación propia, con su cerrojo en la puerta.
Y esto es mucho más que 4 paredes, ¿eh? Es el símbolo de la libertad intelectual, de tener tiempo y espacio mental para pensar, para crear, sin que nadie te interrumpa. La idea es sencilla. El dinero te da la habitación y la habitación te da la libertad. Esta idea, esta fórmula de 500 libras y una habitación propia, fue una auténtica bomba, mucho más que una simple respuesta a una pregunta. Se convirtió en una idea fundacional que, resuena hasta hoy. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues con varias ideas clave. Primero, que la historia que conocemos está coja, porque casi siempre la han contado los hombres. Segundo, que la autonomía económica es como el interruptor que enciende la creatividad. Tercero, que durante siglos las mujeres han sido una especie de espejos mágicos con el único propósito de reflejar al hombre el doble de grande de lo que es. Ya va siendo hora de romper ese espejo y contar la realidad propia. Y por último, que falta por construir una tradición literaria propia, una genealogía de mujeres creadoras. Y es increíble porque ha pasado casi un siglo y la pregunta de Woolf sigue ahí, resonando con una fuerza brutal. Quizá las barreras hoy son otras, pero la esencia de lo que decía sigue de plena actualidad. ¿Qué significa hoy en día tener una habitación propia? ¿Es solo una cuestión de dinero y de espacio? ¿O hablamos también de tiempo, de confianza, de quitarnos de encima presiones internas y externas, para poder por fin crear en total libertad?